Empieza una nueva edición de Veto a Saber, el programa que nadie ve, y hoy vamos a comenzar con un reportaje de Claudia Toro que trata el tema de todos los días, el tema de todas las semanas, pero que a estas alturas ya se ha convertido en una realidad palpable. Vladimir Cerrón es el hombre que corta el jamón. Ya quedó demostrado, ya después de tantas idas y venidas, de que son comunistas, no son comunistas, cambian la Constitución, no cambian la Constitución, quieren a Velarde en el BCR, no quieren a Velarde en el BCR, bueno ya. Se acabó la mecedora y finalmente hoy ya quedó claro que Pedro Castillo corre a los brazos de su papi Vladimir Cerrón. Nuevamente están unidos como siameses y bueno, comienza el tiempo de los cerrones, de los sombreritos, de las boluartes, de los pinturitas, de los bermejos, ¿no? De los grandes bermejos. Y todo indica que ya están en plan de hacerse la ropa, los vestidos, ¿no? Para esta celebración del pueblo, esta celebración popular. Está realmente la cosa en cuenta regresiva y por supuesto la primera medida será cambiar la Constitución. Pero aprovechando estos últimos días de libertad, Claudia Toro nos trae una nueva investigación para que nos quede muy claro de qué está hecho este partido, de qué está hecha esta gente, cuál es su catadura moral, cuál es su esencia. Claudia Toro los desnuda una vez más. Adelante. Esta noche en Veto a Saber, la organización criminal que se autoproclama ganadora de las elecciones y que planea gobernar el país los próximos 5 años. Esta estructura de coima, corrupción, bajeza y financiamiento de campaña con dinero ilícito ya no podrá seguir impune. Un partido fachada para lavar dinero producto de la corrupción y del manejo de puestos claves en el gobierno regional de Junín y en la Dirección de Transportes, una dependencia regional del Ministerio, un partido sobre el que también pesa graves denuncias de fraude, suplantación y firmas falsas en actas electorales. Habla y te lo habla sin forma. ¿Al López o al Lambert? Aquí al general, al general. Ya, ahorita lo voy a llamar. Perdón, Sí. Aquí hay, en la Dirección Nacional de Vivienda, y hay un puesto en 3800. Me voy a vivienda. Ah, Ya, me voy a vivienda. anota su número de director, ya, ahí te lo voy a llamar, ya, muy bien, ya te pones a disposición del partido, ya sabes. No sé. Sí, hablando de que la Marina Chete ya se ha acostado con el director hoy. Y el director ya le ha dicho, ya le ha dado linda suelta y todo lo que es licencia. Arturo Cárdenas, que también me acabo de enterar que su apelativo es Pinturita, no lo conocía con ese apelativo. Se ha confirmado que ha habido inyección de dinero de la organización criminal que lidera Vladimir Cerrón en la campaña de Pedro Castillo. La señora Dina Boluarte miente. Es imposible que un candidato del Partido Perú Libre no conozca al secretario nacional de organización, Arturo Cárdenas, alias Pinturita, o que no conozca al señor Vladimir Cerrón. Esta semana hemos sido testigos de la reconciliación política de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. La pareja ha anunciado al unísono que convocarán una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, una medida que el grupo de la izquierda aliada le había pedido no anunciar en este momento para llamar a la calma y convencer a Julio Velarde de aceptar reunirse con Pedro Castillo este sábado. Que voy a demostrar a mi patria lealtad, que voy a demostrar a mi patria respeto, respetando esta Constitución a la cual nos está llevando a este escenario político, a este escenario democrático. Por eso, compañeros, el 28 de julio, iniciando el mensaje de la nación, vamos a ponerle frente al Congreso la primer pedido del pueblo, que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar al pueblo la constitución política la primera constitución del pueblo. En efecto, Castillo decidió romper con la mesura y continuar con Cerrón, los radicales y los reservistas de Antauro Humala.
Una medida desesperada para buscar protección ante un rechazo multitudinario frente a una proclamación de Castillo por parte del Jurado Nacional de Elecciones. La realidad como es, por las propias declaraciones del doctor Cerrón, ¿no?, que son contrarias a lo de Pedro. Yo en mis reuniones nunca le he visto al doctor Cerrón, ¿no?, y no lo conozco. Es más, conozca la milicia de Castillo y de Dina Boluarte, una fuerza civil de choque. Observe bien la guardia castillista de estos agentes de seguridad, quienes copian el uniforme de seguridad de Estado, pero llevan la firma de Perú Libre en su pecho. Perú Libre, la organización con dirigentes y congresistas electos que perpetran corrupción. Ya, Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche. Ya, la agenda. La agenda es un asunto que escucha los 850.000 de caución que hay que pagar. Ya. Más o menos un promedio de 35.000 habría que recaudar en cada región. Y sí, este es Arturo Cárdenas Pinturita, el prófugo dirigente de Perú Libre, el recaudador, tesorero, estratega y agresivo cabecilla de lápiz, el que ejecuta todas las órdenes del corrupto Cerrón, su general, su doc, su padre. A Vladimir, ¿no se llama? Habla sin forma. ¿Al López o al Nander? Aquí al general, sí, al general. Ya, ahorita le voy a llamar. Sí, sí. Nos están imputando el delito de organización criminal. En ese sentido, tenemos que evidenciar si existe una estructura compleja, si existe una repartición de roles. Y si yo no puedo evidenciar lo que han hecho los demás coinvestigados en esta supuesta organización criminal, ¿cómo puedo defender y rebatir que no existe una organización criminal? En este otro audio, la fundadora de Perú Libre y jefa de recursos humanos de la Dirección de Transportes de Junín, Marina Vázquez, coordinaba plazas laborales para militantes del partido. Arturo Cárdenas, el mismo que trabajaba como estratega de Castillo, le indicaba quiénes debían permanecer. ¿Quién está como jefe de fiscalización, Edgar Capcha. ¿Y por qué, ¿Quién lo puso ahí? Está desde febrero. ¿De este año? Ajá. La gestión de Chupay con tu mamá, él me vino a buscar a mí. Cuando está empezando la gestión, vino a buscarme. Quería seguir trabajando. Claro, las captchas en algo. Él trabajo con Chupay, mamá. Ya, mira, fácil, ya, mira ese contrato, mamá. Ya como yo voy a formar a Reyes, ya, y hay que buscar otro cuadro, ya, mamá. Vamos a andar uno. Tiene que ser abogado. Sí, ahí vamos a mandar. El otro tema no me has indicado cómo va a ser, porque no quiero que quede desierto, nada. No, ya le he mandado ya number one, ya, está eligiendo. Si no lo elige, yo lo elijo, ¿me entiendes? Así es. Muchos de ellos tienen comunicación expresamente política de coordinación de campaña entre Arturo Cárdenas Pinturita, Vladimir Cerrón y, por supuesto, el profesor Pedro Castillo. Así que eso se va a tener que conocer pronto y vamos a saber de dónde viene el dinero para financiar la campaña del profesor Castillo. Ella es la misma Marina Vázquez, alias la Marinacha, a quien la mafia que operaba en Junín menciona en este otro audio. Aquí describen los costos de brevetes, permisos y licencias a cambio de coimas. Una red que operaba con transportistas que incluso pedían rebajas. Curso estamos dando en 470. 160 días, ¿qué tiempo? El médico está 300, ha subido pues, no sacan ya médico los datos ya, 2 horas, 3 horas. Todo, el gasto es 3.500. Sí, 3.500, aprobado todavía. Ya, pues ya Rivera, vengo, pero yo soy tu casero, pero siempre vengo y ya me hago solo unas rebajitas. Sí, hablando de que la Marina que ya se ha acostado con el director, y el director ya le ha dicho, ya da permiso suelta en todo lo que es licencia. Gualdis Romualdo Vilcapoma Manrique era uno de los funcionarios del núcleo íntimo de Cerrón. Fue director de producción de la región Junín. Ya había sido denunciado en el 2013, cuando firmaba como licenciado sin serlo. En enero del 2020 fue nombrado director de transportes. La fiscalía detuvo a Vilcapoma e incautó su celular. Aquí se encontraron estas conversaciones de WhatsApp con Vladimir Cerrón. Chats que salieron de este número personal del dueño de Perú Libre. Cerrón le escribe:
Camarada, de acuerdo a tu compromiso, mañana tenemos que cancelar el 50%. El partido agradecerá su contribución. 2 semanas después, Vilcapoma le envía un voucher de depósito con este mensaje. Doc, deposité 4.000 para los idearios del aporte. Es de Pacori mi persona. Pero hay más. Aquí se pone en evidencia la mafia de Perú Libre y el contubernio con la misma fiscalía. El día 14 de junio del 2021, un día antes que la Fiscalía ejecute el operativo de detención y allanamiento a los dinámicos del centro, este mismo sujeto le escribe a Cerrón: camarada, buenos días. ¿Van a intervenir la casa o ya no? Estoy confundido. Es evidente que todos sabían del operativo, hasta parece una burla. ¿Cómo es posible que la Fiscalía no haya incluido a Cerrón en este proceso? ¿Cómo es posible que la Fiscalía sea tan corrupta? Encontrando el celular dentro del inodoro. Inmediatamente los miembros de la operación retiraron el celular y lo pusieron a secar, buscando la posibilidad de recuperar la información. Bueno, esta información, para dolor de cabeza de Vladimir Cerrón, ha sido recuperada. Y este es uno de los chats. Cerrón le dice: porque el partido te va a estar muy agradecido. Y nuevamente se configura esta clarísima unidad que es el partido al mando de Vladimir Cerrón. Los gritos de fraude electoral y las marchas que exigen respetar el voto popular quedarán registradas en la historia ante una eventual proclamación de Castillo, el candidato de un partido fachada, para tapar a toda una red criminal que planea extenderse desde el centro a todo el Perú. Bien. Y ahora estamos en compañía de los congresistas electos Adriana Tudela y Fernando Rospigliosi. Buenas noches ambos, gracias por estar en el programa. Buenas noches. Buenas noches. Yo no soy congresista electo, no soy. ¿No? ¿Total? No. Yo estaba seguro que sí, Fernando. Nunca he sido. Nunca he sido. Tú no eres congresista electo, yo soy un periodista desinformado, no sé qué es peor. Bueno, estábamos tomando un poco con humor estas conversaciones, pues, de tanto nivel, ¿no? De tan alto calibre. Y a estas alturas creo que sigamos discutiendo estos asuntos es casi hasta conmovedor, ¿no? Porque ya el Papa César Hildebrand ha anunciado que el asunto está resuelto. Ahí está, asunto resuelto. Será proclamado a mediados de mes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ya investigando? Ya no vale la pena. ¿Qué piensas? Estamos perdiendo el tiempo acá. No, yo creo que hay que seguir peleando, no hay que desmayar en esta pelea. Es un error grave ceder y creer que ya nos aplanaron otra vez, como nos han aplanado en oportunidades anteriores. Como conversábamos antes de entrar al programa, por ejemplo, un gravísimo error fue dejar que hicieran lo que hicieron en noviembre, cuando el gobierno de Manuel Merino recién se estaba instalando. Ellos movilizaron unos pocos miles de personas, sí, claro, incluyendo a gente de muy dudosa procedencia, generaron violencia, generaron muertos y heridos y se tumbaron al gobierno y pusieron a la minoría de la minoría, un gobierno izquierdista. Fue un asalto al poder realmente increíble porque nos dejamos hacer eso. Nos dejamos. Claro. Somos poquísimos los que defendimos al gobierno de Manuel Merino, al buen gabinete que tenía Antero Flores Arauz, y mira en lo que estamos, porque el gobierno de Sagasti es decisivo para esta manipulación, para este fraude y para tratar de imponer a Castillo. Sin el gobierno de Sagasti les hubiera sido muy difícil hacer lo que han hecho, a pesar de que ellos controlan ya gran parte del aparato estatal, la Junta de Justicia, la Fiscalía, el jurado de elecciones, etcétera, pero sin el gobierno les hubiera sido muy difícil. Entonces yo creo que no hay que ceder, hay que seguir peleando y de hecho la pelea que ha habido hasta este momento ya ha tenido efectos, o sea, en parte los ha hecho retroceder. Todas estas tonterías que dicen que van a dejar a Julio Velarde son mentiras, pero en fin, empiezan a retroceder por lo menos un poco y hay que mantener unida a toda esta fuerza y eso es muy importante. Yo estaba recordando cómo en Venezuela
se dividieron los que enfrentaban a Chávez y eso lo aprovecharon muy bien ellos y los liquidaron. Y ahora ya empiezan a salir, no, que no hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Empiezan los egos. Cuidado, que nos estamos jugando mucho. No hay que dividirnos ahora. Los egos y las pequeñas diferencias que pueden haber deben quedar subordinadas a la gran pelea que tenemos por delante. Porque si recordamos en la época de la resistencia frente a la dictadura de los 10 años de Fujimori y Montesinos, ahí se dejó de lado las diferencias partidarias y salía la izquierda, el APRA, el PPC, todos salíamos juntos porque era la única manera. Pero ahora desgraciadamente ya hay dos marchas paralelas, no puede haber una, tiene que salir una foto, la otra no, y comienzan estas peleas de divas. Creamos el Foro Democrático en el año 93, Transparencia la creamos el año 94, bueno, desgraciadamente Transparencia se convirtió en esto. Qué horror, qué vergüenza. Adriana, ahora que hablamos de justamente la necesidad de que toda la oposición esté unida, quería preguntarte sobre tu situación en el partido, porque claramente tú tienes una posición distinta a la del líder del partido. Participaste en esta conferencia en el Country Club, tienes una postura muy clara de que hay que tratar por todos los medios de que el país no caiga en manos del comunismo. Y sin embargo, diera la sensación, estoy especulando porque no tengo una información, digamos, fidedigna, de que en cualquier momento Hernando de Soto podría volverse a juntar con Pedro Castillo. Bueno, yo la verdad es que no he escuchado lo mismo que tú, pero en todo caso nosotros como bancada estamos todos en la misma línea. Estamos bastante conscientes de que la batalla no ha terminado, ¿no? Simplemente ha pasado a otro fuero y el rol del Congreso durante los próximos años va a ser justamente seguir por esta lucha por la libertad de los peruanos y sobre todo en defensa de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que más allá de lo que pueda o no pueda hacer Hernando, que yo nuevamente digo, no he escuchado lo mismo que tú, nosotros como bancada ¿Pero hablas estamos con frecuencia muy con él, se reúnen con él o están por cuerdas separadas? Nos hemos reunido con él hace unas semanas, pero no hemos conversado. Buen rato. No hemos conversado sobre este tema y él no nos ha mencionado nada respecto a Castillo, ¿no? Entonces, bueno, pero no se lo mencionó firmes. tampoco cuando fue a Máncora, ¿no? Fue sorpresa para ustedes. ¿Que se había reunido? No, él nos había comunicado que quería se iba a reunir. Sí, claro, él nos comunicó que está pendiente de una conversación con Pedro Castillo. Y está pendiente de otra ahora. Te cuento. No nos lo ha comunicado en todo caso. ¿Pero qué piensas? ¿Conversar no es pactar? Bueno, yo pienso que Hernando, como comenté contigo una vez que estuvimos acá, Hernando cree que es posible, digamos, entrar en razones con Pedro Castillo, ¿no? Y que es posible persuadirlo y convencerlo. Yo personalmente creo que eso no es así. El problema con Pedro Castillo es el que muy bien grafica hoy el diario Perú 21. ¿A cuál Castillo le creemos? Porque cada día cambia de posición. Exactamente. Cada día cambia de posición. Cada día cambia de posición. No tiene ninguna está en solidez. idas y vueltas. Pedro Frank, que se ha paseado durante toda la semana pasada por los medios diciendo que no va a haber asamblea constituyente, y vemos que Pedro Castillo cree que sí tiene que haber una asamblea constituyente. Me parece que ya volvió al redil, ¿no? Exactamente. Entonces, esta supuesta moderación de Pedro Castillo en realidad no es más que una careta, ¿no? Una pose. Para calmar un poco las aguas por el momento. Vamos a ver, hablando de Cerrón, lo que tuiteó hoy Vladimir Cerrón, porque claro, ahora el Twitter de Cerrón se convierte casi en un oráculo, ¿no? Vamos a ver lo que dice respecto de su obsesión, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Plurinacional, ya le agregamos una nueva palabrita ahí. La Asamblea Plurinacional Constituyente es un compromiso irrenunciable del partido y del gobierno, legítimos voceros del pueblo peruano. Las tiendas políticas deben facilitar este pedido para decidirse democráticamente en las ánforas y no en 130 escaños. Ajá. ¿Qué significa esto, Fernando? Que el golpe de Estado se tiene que hacer con la aprobación del pueblo, porque lo que está proponiendo una Asamblea Constituyente es un golpe de Estado. Sí, claro. Bueno, para empezar, no sé en qué nación nos vamos a ubicar nosotros. Supongo que se referiría... ¿De qué nación eres tú? ¿De cuál tú? Yo no sé de qué nación todavía soy. Es que es plurinacional porque es la nación aymara, la nación ayánica, ¿no? Y 200, 300 naciones, ¿no? Seguramente. A eso se referirá. Y seguramente van a hacer una asamblea corporativa fascista, ¿no?
O sea, las corporaciones, esta metodología la inventó Mussolini hace más de 100 años, ¿no? Y ellos creen que dicen que es muy democrática. O sea, hay representación por corporaciones, los sindicatos, los maestros, el SUTE, las nacionalidades y toda esta tontería. Pero en fin, todo eso es una ñagaza solamente para implantar una dictadura. Pero ahí le está mandando también un mensaje a Castillo. Castillo ha dicho que lo que dice en uno de los carátulas del Día Correo, creo, vamos a plantear en el Congreso la constituyente, y dice que los 130 congresistas no van a decidir eso, si no es el pueblo el que va a decidirlo, ¿no? Además Ahora, dice, de diferencia, el partido del gobierno, ¿no? Ahora, pero lo que es 100% en lo que están 100% de acuerdo todos ellos es en la Asamblea Constituyente. Verónica Mendoza, Pedro Franque, Castillo, todos lo vienen diciendo desde hace años. Ellos van de todas maneras por la Asamblea Constituyente y eso va a crear una situación caótica. Yo creo que hay dos posibilidades extremas y entre ellas muchas. Una es que realmente logren lo que quieren e impongan una dictadura chavista en el Perú. Esa es una posibilidad extrema. La otra, la menos mala, es que van a crear un caos atroz en el país y que nos van a hundir en una situación gravísima de la cual no vamos a salir en muchos años, a pesar de que no logren implantar una dictadura chavista. Porque, por ejemplo, estamos en una crisis muy fuerte. ¿Cuáles son las dos cosas que nos sacaron de la crisis del año 98 y que nos hizo crecer a partir del 2004 como nunca antes habíamos crecido? La minería y el gas. ¿Qué dicen ellos de la minería? No a la minería. Y además su gente, ¿tú crees que van a permitir que los proyectos mineros salgan adelante? No, pues. Claro. ¿Y tú crees que Castillo va a decir, no, vamos a aplicar la ley y los proyectos mineros van a salir adelante? De ninguna manera. Van a liquidar la minería. Y el gas, han dicho que lo van a nacionalizar, o sea, no van a haber nuevas inversiones y van a hundir lo que tenemos hoy día. Entonces, el país no va a salir adelante con esta gente, aunque no logren todo su proyecto de asamblea constituyente e implantar una dictadura. En el menos malo de los casos, van a hundir el Perú en una crisis atroz, peor de la que ya tenemos. En el peor de los casos, nos llevan a una dictadura chavista y estaremos como Venezuela 20 años, como Cuba 60 años, no lo sé. Pero entre esas dos alternativas es que nos moveríamos si es que Castillo se hace del poder el 28 de febrero. Bueno, y Castillo se ha alineado con Cerrón nuevamente, ¿no? Para anunciar o prometer la famosa Asamblea Constituyente. Lo dijo también. Vamos a verlo en el video. Por eso, compañeros, el 28 de julio, iniciando el mensaje de la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo, que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar, para hacerla con el pueblo, la constitución política la primera constitución del pueblo, porque el pueblo jamás ha tenido oportunidades para que haga su constitución. Por eso, compañeros, en este espacio, donde todos tenemos que tener la oportunidad en esta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos haciendo ya proselitismo, repitiendo el video, para que la gente se vuelva loca. Bueno, esta demagogia barata de decir haremos con el pueblo la constituyente, el pueblo no va a estar ahí. No, el pueblo no va a estar ahí. Es demagogia pura. Es demagogia baratísima. Todas las constituciones que hemos tenido, o digamos las más recientes en todo caso, han sido hechas por la representación nacional. Digamos, la constitución que tenemos el día de hoy fue redactada por un Congreso Constituyente democrático. Claro, y la gente dice la constitución de Fujimori. Pero, claro, como si Fujimori se hubiera sentado en su escritorio a redactar la constitución. En ese Congreso no estaba Fujimori. Exactamente, y fue un Congreso Constituyente democrático compuesto por distintas fuerzas políticas, ¿no? Había derecha, centro, izquierda, y no veo cómo exactamente esta nueva supuesta Asamblea Constituyente evitaría ese problema entre comillas, ¿no? Porque para Pedro Castillo es un problema, ¿no? Que no sea el pueblo. Pero partiendo además de la cuestión elemental de que para una Asamblea Constituyente hay que convocar a una elección específica para la Asamblea Constituyente. Y se van a elegir representantes. No es que llega el presidente y dice, ya, vamos a hacer, ¿qué hacemos hoy? Una constitución. Sí, y que van a redactar una nueva constitución. Sí. Entonces, esta supuesta nueva constitución va a adolecer de los mismos problemas, entre comillas, de la que adolecería esta.
Entonces es demagogia pura, ¿no? Es un engaño en el fondo. Y es muy importante también tener en cuenta que lo que ellos buscan con esa Asamblea Constituyente es justamente romper con el Estado de Derecho. No es ignorancia estas propuestas de Pedro Castillo de que hay que pedirle al Congreso que agende una Asamblea Constituyente, lo cual es totalmente inconstitucional. Es ridículo, claro. O esta propuesta de Bermejo de convocar un referéndum y saltarse al Bermejo, Congreso que de la además ha República. tuiteado hoy una imagen de una imprenta, ¿no? Velozmente imprimiendo unos planillones. Así suena la Asamblea Constituyente. Exactamente, pero ellos están proponiendo estas formas abiertamente inconstitucionales no porque ignoren lo que dice la Constitución, sino porque ellos sienten un profundo desprecio por la Constitución y por el Estado de Derecho. El mismo Bermejo ha señalado que ellos quieren la Asamblea Constituyente para romper con el Estado de Derecho, tener una nueva Constitución, enquistarse en el poder e iniciar lo que ellos llaman un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, el peligro de la Asamblea Constituyente es en el fondo entregarles el poder absoluto. La Asamblea Constituyente no tiene ningún contrapeso, está fuera del marco constitucional. Claro, darles la llave para que se queden indefinidamente, ¿no? Y es por eso que tenemos que desde el Congreso evitar que esto ocurra a toda Claro, costa, ¿no? el inquilino de Palacio ya no sería un inquilino, ¿no? Ya sería el dueño de Palacio. Ya se Exactamente. queda a vivir toda su vida, nadie lo puede sacar. El otro tema con el cual nos han estado tonteando ha sido el tema, Fernando, del BCR, ¿no? Porque claro, el entorno caviar moderado, ¿no? de Verónica, ¿no? Lo hizo decir en una manifestación: queremos que Julio Velarde se quede en el BCR, ¿no? Pero la verdad es que esto también parece ser otro engaño, muchachos. Vamos a escuchar al propio director del Banco Central de Reserva. ¿Va a aceptar el pedido de quedarse en la presidencia del BCR? Muchas gracias, José. Me he perdido parte de la pregunta, no voy a decir cuál. Cuando me ha invitado el profesor Castillo, le he agradecido y le he dicho que yo voy a conversar ya más largo con él una vez que lo proclame, básicamente, ¿no? Cuando rechazó la... Permítanme salirme del tema central para comentar algo que me parece clamoroso. ¿Cómo le encanta a Rosa María codearse con los presidentes y las primeras damas y estar ahí donde reviente el cohete, ¿no? Yo creo que eso es lo que le gusta a ella de haberse convertido en periodista. Decir, PPK me ha dicho que no va a indultar a Fujimori, Nadine me ha dicho que no es su letra, y ahora estar ahí, ¿no? De partir un confite con Sagasti y con el otro. Le encanta. ¿Cómo es Lima? Una delicia realmente. En fin, ese no era el tema. Velarde claramente no se va a quedar, ¿no? Está tratando de ser diplomático, pero es inimaginable que en un gobierno de Cerrones y Bermejos el señor Velarde no tiene nada que hacer, pues. No, en absoluto. Ahora, yo creo que Castillo es más astuto de lo que creen los que están a su alrededor dándole consejos, ¿no? O sea, vienen y le dicen, di en el meeting que se va a quedar Julio Velarde. Él sabe que no se va a quedar. O sea, si van a hacer toda esta historia de la constituyente, y van a ir por eso, porque además sus bases quieren eso, el núcleo duro de su gente quiere eso, no van a poder evitarlo así. Ellos mismos dijeran no, que no van a decir no, la gente los obligaría a ir por ese camino y ahí vamos a ir a un choque. Pero en fin, no puede quedarse Velarde con un cambio de constitución, donde van a liquidar, por supuesto, la autonomía del Banco Central de Reserva, eso es evidente, pero Castillo juega con ellos, ¿no? Le dice, Frank, que le dice que él diga eso en el meeting, él lo dice y después se debe morir de risa, miren cómo lo estoy engañando, y al día siguiente va ante otro auditorio y les dice lo contrario. Está jugando con ellos, pero hay que ser muy tonto de parte de algunos sectores en el país para creer que eso es posible. Es decir, que es posible que se moderen. O sea, ¿el Movadef se va a moderar? El Movadef es uno de los grupos que integra esta alianza. ¿Los dinámicos del centro se van a moderar? Los agentes de Cuba y Venezuela, los Quipe Palominos, los santauristas se van a moderar, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pedro Castillo se va a moderar si arranca el 28 de julio, quiere plantearlo de la Asamblea Constituyente, claro. ¿no? Entonces, al inicio del mensaje, además ha dicho. Al inicio en la primera página del mensaje, que por supuesto leerá, ¿no? Porque no creo que lo diga de memoria. No, por favor, no de malas ideas que lo diga de memoria. Ese mensaje va a ser una maravilla. Adriana, tú estás dentro de las personas que están solicitando una auditoría a la Organización de Estados Americanos. No has estado en la delegación, digamos, pero mi impresión desde acá es que esta gestión ante la OEA ha sido
no diré infructuosa porque sería injusto, pero ha traído pocos resultados, ¿no? Y ha servido para que una náufraga peruana que vivía por ahí se haga famosa gritándole a los representantes. Después no ha habido mucha cosecha, o me he perdido de algo. Bueno, sí, lamentablemente no ha tenido mayores frutos. Es que en realidad creo yo que es el presidente Sagasti el que debería solicitar esta auditoría o alguno de los dos candidatos, ¿no? Y lamentablemente no lo han hecho. El jurado también podría solicitarla y no lo ha hecho. Y en realidad es el propio jurado, con su negativa a ir al fondo del asunto y hacerlo, que en el fondo es su labor constitucional, que es asegurar que los escrutinios reflejen la voluntad exacta de la ciudadanía, que está generando esta crisis, está atentando contra la democracia, contra la institucionalidad y está llevando a que tengamos un próximo gobierno con una legitimidad francamente cuestionable, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención cuando llaman golpistas, sediciosos, antidemocráticos a quienes están pidiendo transparencia, a quienes están pidiendo rendición de cuentas a las instituciones. No solamente nos llaman, sino que nos denuncian. Nos denuncian. Hay varias fiscalías que están recibiendo denuncias por sedición de gente que simplemente ha expresado su opinión, ¿no? Ahora Alfredo Barnechea, por haber hecho un discurso en el Óvalo Quiñones, también lo quieren denunciar por sedición. O sea, quiere decir que ya no han entrado todavía y ya tenemos cortapisas a la libertad de expresión. Así es. Y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Ellos se están, en el fondo, deslegitimando, están atentando contra su propia institucionalidad y, en el fondo, afectando la democracia y también la legitimidad del próximo gobierno. Bien. Antes de ir a la pausa, ha llegado la hora de los agradecimientos, porque qué mejor manera de hacer un programa como este, al 100%, que auspiciados por una cerveza que siempre nos da el 100%. La cerveza Amstel está con nosotros desde el día de hoy y no podemos estar más contentos, porque nos encantan los chocolates, pero vaya que una cerveza helada a esta hora y en estas circunstancias nos cae mejor que nunca. 100% pura malta y 100% puro sabor. Amstel Lager, pura malta. Ya regresamos, es Beto a Saber. Este programa llega gracias a Pecan Roll de Chocolate Selena. Lo dulce hecho en casa. Nadie en el mundo vende más bienes raíces que RE/MAX. Solvet, tu casa de apuestas online. Pierce, lo mejor de la moda peruana lo encuentras en tiendas Pierce. Pierce sigue la moda. Haz crecer tu dinero con Ganamás Plus de Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amstel, 100% pura malta, 100% puro sabor. En EasyPay nos preguntamos por qué la gente hace cosas que no tienen sentido. ¿Por qué apretamos varias veces el botón del ascensor si este no se va a apurar? Oye, pásala. ¿Por qué le gritamos a la persona que sale en televisión si no nos va a escuchar? ¿O por qué tenía que haber un POS para cada tarjeta? Por eso en EasyPay cambiamos lo que no tiene sentido y creamos el POS que acepta Visa y todas las tarjetas. Y ahora, para que también la rompas vendiendo por internet, les presentamos EasyPay Online. Nuestra nueva pasarela de pagos para que cambies lo que no tiene sentido y hagas tus operaciones de manera muy segura. ¿Qué esperas? Cámbiate gratis a EasyPay y recibe el 50% de descuento en los primeros 3 meses. Pídela en easypay.pe. El fútbol ha invadido Plaza Norte y Mall del Sur. Todos estamos listos para alentar a nuestra querida selección. Perú. Desde
de Ámsterdam a tu paladar, sin escalas. Amstel, 100% puro Ámsterdam, 100% pura Malta. Compra y vende dólares online al mejor tipo de cambio. Ingresa a www.acomo.com.p. Aprovecha tu código promo y vive la mejor experiencia con Acomo. No es igual hacer ejercicio un día que hacerlo todos los días. Y no es igual cuidar su comida un día que cuidarla todos los días. Por eso elige Aceite Primor Premium, porque tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Cuídalo todos los días y haz la diferencia, Primor. Necesitas tanto para ganar. En Meridian Casino, la suerte siempre está de tu lado. Meridian Casino, el casino online donde siempre ganas. Bienvenidos a Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El carro que tanto esperas está aquí. ¿Estás listo? 3, 2, 1, ¡va! Arrancamos en Volkswagen. El día de hoy tenemos el T-Cross, las 6 bolsas de airbags que tiene esta unidad, 8 asistentes de conducción. Esto es muy importante para un viaje largo. Si quieres una SUV que tenga 5 estrellas en seguridad, ya sabes cuál es. T-Cross. Estamos en Chevrolet Auto Nissan y estoy con mi amigo William. Te presento la nueva Tracker con un motor 1.2 turbo eficiente. Por la compra de tu vehículo te damos 5 años de garantía. Somos la concesionaria número 1 en el Perú, porque Autonisa se lo garantiza. Esta es una pequeña muestra de lo que tiene Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur para ti. ¿Qué esperas? El carro de tus sueños está aquí. Estamos de regreso en Beto Saber, seguimos conversando con Adriana Tudela y Fernando Rospigliosi. Y estábamos en el corte comentando de esta especie de lluvia de cartas notariales, de denuncias, de demandas millonarias que están llegándonos a los periodistas, y ahora Fernando también es periodista, otra vez, de parte de Perú Libre, ¿no? Esto parece ser una estrategia para irnos envolviendo, ¿no? En papel sellado. Y una vez que entren, ¿qué pasará? ¿Qué crees tú? ¿Qué avisoras? Lo que pasó en Venezuela, ¿no? Bueno, a mí también ya me creyó Bermejo, me he enterado de eso por el periódico. ¿Y cuál es la razón? Porque dije lo que dije, que está procesado por terrorismo. Por describirlo. ¿Ah? Por describirlo, básicamente. Claro, lo dije en el debate, que está procesado por terrorismo, lo cual es verdad. Hay media docena de testigos que dicen que estuvo con los Quispe Palomino en el Braen. O sea, terrorismo y narcotráfico. Ya pues, eso es lo que dice el fiscal, eso es lo que dice la policía, eso es lo que dice la DIRCOTE. Difamación. Bueno, muy bien. Pero yo creo que hacia eso es lo que van, ¿no? Y están denunciando, bueno, a un montón de gente. Pero hay un tema que me parece interesante, que hay varias personas que han dicho ciertas cosas. Por ejemplo, el otro día, Fernán Altuve, acá en tu programa, diciendo que esto es ilegal e ilegítimo, y que claro, pueden imponerlo porque tienen la fuerza, pero no se le debe acatar. Alfredo Barnechea, en esta manifestación, que hubo claro, en Lóbalo Quiñones, también dijo que era un gobierno, si es que se llegaba a instaurar, un gobierno ilegal y legítimo, y que había que plantear un gobierno de transición para hacer nuevas elecciones. En fin, hay diversas propuestas. Francisco Tudela también ha dicho algo similar en una entrevista con Baella, me parece. Entonces, yo creo que hay muchas personas que están poniendo ya en tela de juicio, como es obvio, la legitimidad. La legitimidad. Sí, claro. O sea, este jurado de elecciones, es que estas cosas que han hecho, esto no es legal ni legítimo. Pero lo que es increíble es que las propias instituciones, digamos, desde las cuentas oficiales, están el Jurado Nacional de Elecciones respondiendo las críticas que y puedan hacer ciudadanos opinión legítimamente. Claro, ¿no? Entonces, pero ahora los community managers, ¿no? de las organizaciones del Estado adelantan opinión incluso en casos de controversia. Exactamente, entonces uno tiene al Jurado Nacional de Elecciones, la institución, refutando las críticas que un ciudadano hace al proceso electoral, como si estuviésemos viviendo en un mundo orwelliano en el cual hay un ministerio de la verdad, ¿no? Y recibiendo regalos el gran hermano de los te dice que lo que has dicho es mentira. ¿Viste eso? Al community manager o digamos fact checker, lo que sea,
le mandaban regalos pues en Twitter. Qué bien has estado, hermano, no dame tu dirección para mandarte una Sí, o sea, esos comités de fact-checking que están creando en las instituciones es de terror. Son activistas políticos. Absolutamente. Son activistas políticos. Además, esa es su segunda chamba, ¿no? Porque no solamente manejan la cuenta, sino que tienen que apoyar a determinadas causas en las redes, ¿no? Y los ves ahí retuiteando cuentas, ¿no? Y apuntalando determinados ejes temáticos. Esa ahí, señora ¿no? de la OMPE que denunció a los futbolistas, por ejemplo, o al señor que ponía los avisos. Una policía... Claro, pero que ella además en su tuit también tenía una posición política clara. Entonces es increíble cómo estos activistas políticos están en los organismos electorales. Es inaceptable que una opinión política sea calificada de sediciosa, ¿no? De un delito de sedición. Eso es algo que nosotros no podemos tolerar, porque si nos pusiésemos a procesar a las personas que dicen cualquier cosa que pueda, digamos, no apegarse al 100% a la ley o a la Constitución, creo que los primeros en ser procesados deberían ser los señores de Perú Libre, ¿no? Sin duda. El expresidente Ollanta Humala declaró sobre Pedro Castillo, parece que le ha dado consejos o ¿no? Le ha hecho un coaching, ¿no? Y le ha recomendado pues que tenga mayoría en el Congreso, porque si no lo pueden vacar. Ese es el consejo de zorro viejo que le da Ollanta Humala. Escuchemos. Lo importante acá es que Castillo sepa rodearse de una gente que no se aprovechen de él, ¿no? Y que no lo utilicen y en la primera se vayan. A mí me ha pasado en gobierno este tipo de cosas, ¿no? Si Castillo pretende gobernar como Vizcarra, sin partido y sin Congreso, yo creo que va a ir, las cosas se las va a tener muy, pero muy difícil. Lo que hemos aprendido en estos 5 años es que el presidente, el gobierno debe tener una bancada, grande y pequeña. Lo ideal es que tenga una mayoría o que pueda formar una mayoría, porque si no, tranquilamente puede ser vacado en el primer año de gobierno, entrará la vicepresidenta y también la pueden vacar y terminaríamos con elecciones antes del 2026. Bueno, el panorama que pinta Humala es aún más aterrador, ¿no? Porque si vacan a Castillo, entra Dina Boluarte. Dina Boluarte ya es como apaguen todo, ¿no? Y además es otro factor a tomar en cuenta de por qué no creer en esa supuesta moderación, ¿no? Porque Pedro Castillo necesita su bancada. No se puede pelear ni cortar palitos con la bancada. Y creo yo que a eso se debe un poco este anuncio de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y en esa bancada tiene ¿cuántos ex-tuquitos? 5, ¿no? Por lo menos. Conocidos. En el supuesto negado de que existe el exterrorista, que yo creo que no existe. Pero además dice, no tiene partido. Claro que tiene partido, los dinámicos del centro de su partido. Ahí está el partido. Además el nombre está buenazo, debería patentarlo. Sí. Sí, claro, es un súper vendedor, ¿no? ¿Esos nombres se le ocurren a la policía o a la fiscalía? Son los nombres que inventa la los policía. Cuellos blancos del puerto, ¿no? Ellos los son gángsters de la política. Nombres, sí. Eso deberían trabajar en un periódico, ¿no? En un tablero. Claro, para poner los titulares. Los tituleros fantásticos, los dinámicos del centro. Parece un nombre casi de Marvel. Bueno, el otro tema que también quería tocar con ustedes es un asunto que se está usando a favor o en contra del gobierno dependiendo de si les conviene mantener o deshacerse de un funcionario. Estoy hablando de la famosa edad límite, ¿no? Porque la semana pasada cesaron al embajador Hugo de Sela como una evidente represalia por haberle jalado las orejas a un funcionario de la OEA que adelantó opinión sobre la elección peruana. Entonces le mandó Sagasti mismo, le mandó su cartita diciéndole muchas gracias por sus servicios, que le vaya bonito. Y sin embargo, tenemos a la doctora Luz Inés Tello de Ñeco, pues, que es parte de la Junta Nacional de Justicia y que dice que los 75 años que tiene, pasados, porque ya tiene más, son para postular, no son para ejercer el cargo. Esta es la interpretación auténtica. Entonces ella tiene, me parece que 77, confírmame eso, 77 tiene. Es inelegante hablar de la edad de una dama, pero nos obligan las circunstancias. Tiene 77 años y ya tendría pues que estar en su casa, según la ley. Pero claro, como es una funcionaria que digamos es cómoda para el régimen, la mantienen ahí. Y la Junta Nacional de Justicia tiene en este momento un rol importantísimo. Claro, bueno, es la que ha reemplazado al Consejo Nacional de Magistratura. Que nombra
a los funcionarios, que nombra jueces, que nombra fiscales, sanciona jueces, sanciona fiscales. Ha sancionado, por ejemplo, al fiscal Chávarri, que fue una de las grandes cosas que hizo Vizcarra y toda la coalición que lo respaldaba. Claro, para la película de terror de Chávarri, para ¿no? capturar una institución tan importante como la Fiscalía. Y nombra al jefe de la OMPE, nombra bueno, tiene un poder enorme. Me había olvidado que tenemos que escuchar a la doctora Tello Ñeco. Adelante. Evidentemente, usted cesaría a los 8 meses de ser nombrada, si es que se la nombra, por el límite de edad que establece la ley, ¿no? Entonces, salvo que reniegue esté equivocado en cuanto a su edad. Entonces, ¿usted cree que en 8 meses de labor podría usted cumplir las labores que la ley le asigna a la Junta? ¿Y no cree usted más bien que sería inconveniente un cambio de miembro de la Junta a medio proceso? Señor, la interpretación que yo he hecho de la norma es otra, ¿no? Yo tengo entendido que esa es la edad para postular, no para cesar. Salvo, esa es la opinión y la interpretación y la consulta que yo hice. Entonces, según su criterio, usted sí estaría a los 5 años. Sí, es la consulta que yo también hice, señor, porque no fui ajena, esa preocupación no me fue ajena. Yo asumo ese reto con responsabilidad, entonces lo hice. A ver, yo soy muy malo para las cifras. No entendí. ¿Es la edad para postular y no para cesar? ¿Eso fue lo que dijo? Eso es lo que hemos escuchado, ¿no? Primera vez que escucho una interpretación así. El caso que está presentado de ser la cumple 70 y lo sacan porque la edad límite es 70. Antes de que cumpla los 70, además. ¿No? Si la edad límite para ser conductor de este programa es 55, ¿qué significa? ¿Que solo puedo ser conductor a los 55? ¿Es la edad de cese o es la edad de inicio? No, es cuando entra, después te quedas hasta los 85. No importa, con tal de que llegue a los 55. No, es absurdo. Es absurdo. Es una muestra más del doble estándar. Pero por Dios, que vienen edad teniendo las límite es edad instituciones, límite, ¿no? no hay nada que interpretar ahí. Edad límite, te pasas esa edad, ya no juegas, ¿no? Eso es. No, Es pero acá increíble. todo funciona de acuerdo al que maneja el poder, ¿no? Que interpreta las leyes a su gusto. El lenguaje se ha vuelto elástico, ¿no? Ya una cosa significa una cosa u otra, ya no importa. Claro, igual que el caso del Dina Boluarte, ¿no? Que no le permitieron postular a congresistas sin haber pedido licencia, pero sí a la vicepresidencia. A ver, ¿cuál es la lógica detrás de eso, no? Es verdad. Claro, no se habían detenido en el caso de las vicepresidentas. Exactamente. Y entonces no le exigieron renunciar. Exacto, pero es una interpretación, digamos, bastante Como es una curiosa de la interpretación ley, ¿no? que ser la jefa de la oficina registral de Surco no es un cargo alto, ¿no? Es para altos funcionarios y ella es la jefa de una oficina, pero no es un cargo alto. Pero tampoco tiene sentido que uno pueda postular a la vicepresidencia, pero no al Congreso, ¿no? El que no puede lo más no puede lo menos. Hay ahí una interpretación bastante antojadiza de la ley. No, pero además la ley es explícita, ¿no? Dice, al presidente y vicepresidentes no pueden postular los miembros de los organismos electorales. No dice los cargos directivos, los jefes, sino los miembros de los organismos electorales. Está clarísimo. ¿Y esta señora sigue ahí? O sea, sí, no. Si hay algo por reformar en la Constitución es cómo se componen todos estos órganos, ¿no? Como el jurado, la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que hay unos mecanismos de elección ahí que en el fondo no permitan que haya ningún tipo de rendición de cuentas, ¿no? Los miembros del jurado los ponen los decanos de las universidades, los colegios de abogados, o ¿a quién le rinden cuentas ellos? Me están dando una noticia de último minuto que tiene que ver con la respuesta dada por el presidente Sagasti a la carta que le dejó la señora Fujimori en la puerta de Palacio, en la mesa de partes, ¿no? Tengo acá, es un poco complicado leer del Twitter, pero dice básicamente lo siguiente, lo que le contesta Sagasti a Keiko Fujimori. Me permito señalar que en virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado. El pedido de Keiko es obviamente que se requiera a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral. Y luego dice, líneas abajo, el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República, en estricto respeto del principio de neutralidad,
reconocido constitucional y legalmente, así como de la autonomía de los organismos electorales, no pueden intervenir en un proceso electoral atendiendo un pedido de una de las fuerzas políticas participantes en la contienda electoral. Por ello, conforme al artículo 178 de la Constitución, las posibles irregularidades a las que hace referencia su carta deben ser atendidas por el Jurado Nacional de Elecciones, que viene evaluando y resolviendo las impugnaciones y pedidos de nulidad formulados por las agrupaciones políticas. Al Poder Ejecutivo, de acuerdo con el texto constitucional, le corresponde cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Agradeciendo anticipadamente su atención, hago propicia la oportunidad para expresar, ¿verdad? Y eso le manda como respuesta no el presidente Sagasti, sino el ministro de Justicia. Y entonces, Keiko Fujimori tuitea la carta y escribe lo siguiente. Tenemos el tuit de Keiko, por favor. El presidente Francisco Sagasti ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones. En nombre de una supuesta, comillas, imparcialidad, ha preferido hacerse a un lado y dejar a todos los peruanos en la oscuridad e incertidumbre electoral. Y el segundo tuit dice lo siguiente. Pudo pasar a la historia como un hombre justo que se la jugó por la democracia en beneficio de todos los peruanos. Pero su respuesta nos demuestra que prefiere quedar registrado como un presidente por accidente. A pesar de esta gran decepción, nuestra lucha no se detiene. Son los dos tweets que ha colgado la candidata Fujimori. Insisto, la respuesta a la carta de Keiko Fujimori al presidente ha sido escrita y firmada por Eduardo Ernesto Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué les parece? Bueno, Sagasti, si algún lugar va a tener en la historia es por haber estado presidiendo las elecciones más sucias que ha habido en el Perú, las más cuestionadas, las más inmundas en los últimos 60 años, por lo menos, ¿no? A diferencia de lo que hizo Paniagua en el año 2000-2001. No hubo un solo cuestionamiento a esas elecciones. Esa era su tarea principal, y él lo dijo, hacer elecciones limpias el año 2001, y fueron limpias. Y Sagasti ha hecho las elecciones más sucias de los últimos 60 años y ha jugado un papel en ensuciar esas elecciones. No ha sido neutral. Ha jugado un papel para empeorar las cosas que ya estaban mal. Pero además hay una actitud, Adriana, hasta machista, ¿no? Porque si yo me dirijo al presidente, el presidente le encarga a su subalterno que le responda a la señora que viene a dejar una cartita a la mesa de partes como si fuera una viuda, ¿no?, de un policía muerto. Sí, no, o sea, es un desplante doloso, diría yo, ¿no? Creo que ha sido la intención hacer un desplante y encuentro realmente lamentable porque en el fondo está dejando de hacer lo que es su deber y el jurado nuevamente está abdicando de su rol constitucional, ¿no?, que es garantizar que los escrutinios reflejen la voluntad exacta, no aproximada, no más o menos, de la voluntad popular. Y además también tienen el encargo de fiscalizar la legalidad de los procesos electorales. Entonces también ellos podrían solicitar la auditoría de la OEA, pero estamos acá en una especie de... Carrusel. Sí, un carrusel. Ahora, a mí me parece una cobardía, ¿no? No es simplemente una cuestión de modales o de formas que la representante de un movimiento político importante te dirija una carta con tu nombre y tú le encargues a otra persona que responda como si fuera, bueno, asuntos menores, ¿no? Que yo no me voy a... Porque en realidad no es tanto el desplante, sino es cobardía para asumir la decisión de firmar lo que está en esa carta. Porque claramente esa carta no tiene una coma que Sagasti no haya aprobado. Obvio. Pero no se atreve, no tiene los pantalones de firmar esa carta y se lo encarga a un ministro. Eso me parece realmente cobarde. Es una manera de ningunear también, ¿no? Sí, pero es digamos... Es no asumir la responsabilidad política. Pero es un desaire que deja mal a quien hace el desaire. Exacto, claro. Exacto. No es digno de la altura de un mandatario, ¿no? Y no me sorprendería tampoco de que el gobierno peruano se haya movido con la OEA, le hayan pegado un telefonazo a Almagro diciendo no recibas a estas personas que han ido, ¿no? Bueno, Sagasti es el rey del telefonito, ¿no? Así es. Y bueno, y Almagro tampoco es que tenga credenciales democráticas muy... Bueno, el problema es que ahí la OEA pues depende de los votos de los gobiernos y el que está en el gobierno es él y entonces
decir, un presidente